Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a una sesión más de nuestro curso Argumentación Constitucional y Adjudicación de Derechos. Hoy, de nueva cuenta con el maestro Luis Alberto Martínez Pedrosa, quien nos impartirá el tema Principio de Proporcionalidad y Argumentación Constitucional. Estimado señor juez Luis Alberto Martínez Pedrosa, nuevamente a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial, les damos las gracias por acompañarnos nuevamente en esta actividad. Gracias y bienvenido. Gracias, muy amable. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí para esta plática sobre el tema que hoy nos atañe relativo al tema de la construcción y del argumento constitucional. Me da mucho gusto ver en pantalla ahora sí más cámaras encendidas, para verles el rostro. Creo que a veces es complicado hablarle a una pantalla en negro. La ocasión pasada hubo un par solamente de personas que encendieron su cámara, y bueno, al menos hoy me da más gusto ver que están encendidas. Y pues bueno, como les dije en aquella ocasión, esto se trata de una plática, un intercambio de ideas, sin ser especialista académico en estos temas tan importantes, que si bien es cierto, se ocupan o se utilizan en nuestro quehacer diario, no son tan comunes a nivel en sede juzgado, como una entidad en la que yo me encuentro, pero bueno, sí, sí son importantes y sobre todo para ver la magnitud a nivel nacional. En la ocasión pasada tuve la participación por ahí de Alam Leroy, son los que tengo anotados. María Quetzali por mensaje, Saúl Augusto, Jesús Antonio Rentería y Jesús Santos. No sé si se encuentran aquí. Todavía no han llegado. No, ¿verdad? Creo que ya. Creo que Jesús Santos Jesús Santos sí está, señor juez. y Bueno, mira, Saúl María Augusto. Quetzali. Les voy a pedir mensajes bien complicado. Gracias, María Quetzali. Luego estar leyendo. Como el formato de mi plática es interactivo, lo platicamos de un diálogo circular, con el afán de motivar esta dinámica, digo, vamos a hacer como dicen los muchachos de ahora, un giveaway, ¿cómo dice? Giveaway, no sé cómo lo dicen eso en las redes sociales, ustedes saben. Las personas que participaron, que tuvieron participación, tengo de mi biblioteca personal varios libros me parecen a mí muy interesantes. Del principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de Carlos Bernal Pulido. Tengo también por aquí otro, precisamente el de Alexi, teoría de los derechos, de discurso y conocimiento de Teun Avant Dix, no sé cómo se pronuncia, y de la maestra Graciela Fernández Ruiz, que suena un poco extraño, pero me gustaría, repartirlos, hacérselos llegar. Yo se los hago llegar a su tribunal o a donde ustedes me indiquen por conducto de mi secretaria. Por ahí está, licenciado Jesús Antonio, por ahí lo vi, que fue el que más participó. No sé si ya tienes acceso. Ya todavía Ya no está en está. la sesión, señor juez. Bueno, muchas gracias. Jesús Antonio me dijo Rentería Ceballos me dijo que estaba incluso en este circuito, en este tercer circuito. Entonces, me voy a permitir, porque fue el que más participó la clase pasada, me voy a permitir hacerle llegar este libro de Carlos Bernal Pulido, que se llama El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Y así lo haré en cada clase. La persona que tenga más esa interacción conmigo, me pondré de acuerdo en lo personal o por conducto de mi particular para hacerle llegar alguna de las obras que nos han servido también de base para estar platicando. Entonces, pues bueno, los invito a que participen, a que tengan encendidas sus cámaras, a que me ayuden a construir esta clase de una mejor manera, que me corrijan, por supuesto. Son cuestiones que muchas veces son opinables, otras veces nos ayudan, lo que platicábamos precisamente en la clase pasada,
De esto se trata la argumentación, de dar ideas, de dar razones, perdón, no solo de dar ideas, sino de dar razones, no solo quedarnos con las opiniones, sino sustentarnos en razones, en argumentos, en pruebas. Y bueno, entonces a mí me encanta, insisto, este diálogo circular. Y bueno, en la clase pasada platicamos acerca de la importancia de argumentar, lo que era argumentar, no solo de entrada en la vida cotidiana, digámoslo así, argumentar jurídicamente, repasamos el tema de la interpretación jurídica, que es un tema muy importante. Ahorita vamos a tocar por qué esto se ha ido estructurando hasta nuestros días, desde las interpretaciones literal, teleológica, sistemática, interpretación conforme, cómo hemos ido avanzando hasta llegar al test de proporcionalidad, que es el que ahorita es el más aceptado lo veremos cuando existe colisión de principios constitucionales. Y bueno, por ahí leía, por ejemplo, el maestro Martín Reyes también, que ya incluso esta metodología, esta herramienta jurídica, ya empieza a tener, como todo, ciertas inconsistencias o a ser objeto de muchos cuestionamientos, y esto va a ir dando pauta a nuevas metodologías, a nuevas herramientas de adjudicación, y pues seguiremos avanzando. Ahorita quiero platicar esto, precisamente este devenir histórico, por eso me interesaba en la clase pasada hablar del tema de la interpretación, de cómo hemos ido avanzando y de cómo ha actuado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Y bueno, todo sabido que en nuestro país, pues bueno, la Suprema Corte, a ver, creo que Jesús Rentería por ahí me dice, no sé si se sale, pero bueno, como lo sabemos, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pues es la cúspide, no solo es la cúspide del Poder Judicial Federal, sino que se erige también como la guardiana de la supremacía constitucional. Interpreta la Carta Magna y controla la constitucionalidad de nuestras leyes. Pero esto, bueno, no es, llegamos a un punto neurálgico, pero esto no es nuevo. Quiero retomar un poco de contexto para ir entendiendo cómo ha ido avanzando. Cómo ha ido avanzando de Tribunal Supremo, la Suprema Corte, a un verdadero Tribunal Constitucional hasta el día de hoy. Hago énfasis en esa parte. Pues bueno, como lo saben, desde el siglo XIX, México fue pionero en el tema del desarrollo del juicio de amparo como instrumento de control constitucional. Es en la Constitución de 1857 y posteriormente en 1917, en donde se consagra el amparo como un medio para proteger los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, permitiendo al Poder Judicial invalidar dichos actos por inconstitucionales en ciertos casos concretos. Era muy limitado, ¿no? Durante gran parte del siglo XX, el control de constitucionalidad en México fue casuístico y restringido. Se ejercía casi exclusivamente a través de sentencias de amparo, que solo protegían a las partes involucradas, esto es, efectos relativos, lo sabemos, el famoso principio de la relatividad de las sentencias, y bueno, pues prácticamente era un tribunal, no era un tribunal constitucional, porque carecía de las herramientas para anular las leyes de alcance general. Esta situación cambió en forma trascendental en los 90, como saben, en 1994, con la reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo. Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un cambio importante, se redujo de entrada del número de ministros, creo que era de 26, ahora a cómo está conformada actualmente, 11, y se dotó a la Corte de facultades propias de un tribunal constitucional. Esto implicó la creación de mecanismo de control concentrado y abstracto de constitucionalidad que antes no existían, como las acciones de inconstitucionalidad que permiten impugnar leyes de alcance general ante la Suprema Corte por minorías legislativas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, entre otros actores legitimados. Se fortalece también en esos años la controversia constitucional, que es, pues bueno, como ustedes lo saben, para resolver conflictos competenciales entre poderes o niveles de gobierno, ya sea la federación, estados y municipios. Y pues bueno, en 1994 se robustece la Suprema Corte como guardián supremo del orden constitucional y, bueno, capaz de invalidar
normas generales contrarias a la Constitución. Un dato que traigo aquí es que de 1917 a 1994, ojo con esto, la Corte solo conoció 63 controversias constitucionales, apenas 63 asuntos en casi 8 décadas. Hay que recalcar 54 de ellos anteriores a 1948. En contraste, en las 2 décadas posteriores a 1994 se promovieron casi 3.000 controversias y más de 1.500 acciones de inconstitucionalidad. La Corte, con todo esto, ha podido pronunciarse sobre cuestiones de enorme trascendencia. No sé si recuerdan alguna que me puedan decir o algunas de ellas. Nadie, no quieren los libros, se me hace. Adrián, ¿te acuerdas de algún tema importante de trascendencia nacional que haya resuelto la Corte con alguna acción de inconstitucionalidad, alguna controversia? Adrián Flores. Adelante, Adrián Flores, si es tan amable. Buenas tardes, pues ahorita Está- bueno, como estaba con el contexto histórico, bueno, me acuerdo que están en el 94 fue cuando inició lo de la acción abstracta de inconstitucionalidad. Ha habido varias que han sido en derechos humanos, pero ahorita no recuerdo así, no tengo una presente. ¿Te suena? pero- Gracias. Perdón, también gracias, Adrián. Bueno, por ahí levantaron la mano, creo que ya no vi. Jesús Santos, adelante, por favor. Adelante, Jesús. ¿No? Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Eh, Jesús. Qué gusto saludarte. Pues la última controversia constitucional de trascendencia fue el de la reforma constitucional. Esa por supuesto. nadie la podemos olvidar. Y entre otras, pues, lo relativo al matrimonio igualitario, una de ellas. Perfecto. En materia electoral ha habido bastantes. Bueno, en las acciones y en las controversias, pues los temas son muy, muy variados y de gran contenido. Creo que es donde más se ha desarrollado actualmente las acciones de inconstitucionalidad. Claro, recordemos también, aparte del matrimonio igualitario, el tema de la interrupción legal del embarazo, un tema también muy, muy importante, el alcance de la participación de las Fuerzas Armadas, en seguridad pública, el tema de la Guardia Nacional, que ahorita los vamos a ir recordando con mayor detenimiento, pero lo que quiero hacer énfasis es en esta situación de cómo ha ido avanzando o cómo fue avanzando nuestra Corte en estos temas y fue rompiendo, no me gusta la palabra paradigmas, pero fue rompiendo ciertos esquemas, digo, evolucionando y bueno, hasta el día de hoy como la tenemos conformada. Obviamente también el tema, lo decíamos, de la reducción de ministros, de que se redujo también el tema de los periodos de los ministros a 15 años, antes eran vitalicios. Y luego, bueno, tenemos otra reforma importante que es la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y amparo. Pues, ustedes la conocen, es la que rompe aquí con muchos paradigmas, pero que no utiliza esa palabra, en donde se eleva el parámetro de control incorporado a los tratados internacionales de derechos humanos, obligando a la Suprema Corte y a todos los jueces interpretando conforme al estándar más protector o al principio pro persona. Está bien, la dice Marco Antonio Correa, la acción de inconstitucionalidad. Ay, ya no alcancé a leer, a ver, déjenme ver los mensajes, perdón, no los tenía habilitados. También se dice María Quetzali, también se ha pronunciado en cuestiones de requisitos discriminatorios para ocupar de cargos públicos, ciertamente. La acción de inconstitucionalidad promovida contra el divorcio por causales de divorcio, efectivamente, en el matrimonio incausado. O sea, en fin, si vemos el impacto, luego llamaba mucho la atención una narrativa que se escuchó mucho en años anteriores, que decían que ha hecho la Suprema Corte por el pueblo, caray. Digo, de 1994 para acá son muchos los temas que han impactado a nivel nacional, a nivel interés público, como esto, solo para nombrar. Y bueno, regreso, en 2011 se crea la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la conocen, en donde
independientemente del juicio de amparo individual, permite que tras acumular criterios reiterados, la Corte analice en abstracto la constitucionalidad de la norma impugnada y con mayoría calificada la expulse del ordenamiento con efectos generales, bueno, superando así una tradición de la relatividad que teníamos. Recordemos cuál fue la primera declaratoria general de inconstitucionalidad de la que tienen recuerdo, alguno de ustedes. Señor juez, Jesús Santos y Adrián Flores levantaron la mano. A ver, Adrián, por hace ratito quedó pendiente. Adrián, por favor. Y luego Jesús. Sí, señor juez, de el uso lúdico de la marihuana. Perfecto, perfecto. La declaratoria general de inconstitucionalidad, Jesús, bueno, supongo que era por ese lado también, ¿verdad? Adelante, Jesús. Sí, Jesús Santos. Sí, era igual. Gracias. Sí, bueno, sí, pues bueno, un tema ahí muy importante que implicó, que lo vamos a ver más adelante, porque precisamente ahí es donde se utiliza, donde salen todos estos criterios, al menos para nosotros como jueces ya más establecidos, en donde se utiliza este mecanismo de adjudicación de derechos, se hace un test de proporcionalidad y se determina la marihuana, el uso lúdico de la marihuana, pues puede ser permitido y si bien la legislación permanece, pues se expulsa del ordenamiento el tema, la porción que lo prohibía. Y bueno, seguimos con este devenir histórico y se viene la reforma de septiembre de 2024, que todos conocemos, en donde pues se plantea legitimar a los órganos judiciales ante la sociedad con una situación electoral, de comicios, se reduce también por ahí el número de ministros, el tema de la temporalidad y bueno, por aquí tengo el dato de que por primera vez desde el siglo XIX, cuando la Constitución de 1857 preveía indirectamente la elección de jueces mediante colegios electorales, se intentará que los integrantes del Poder Judicial surjan del voto popular. Bueno, este es un tema que no nos corresponde tocar ahorita, pero insisto, viene algo muy interesante, porque la reforma plantea limitar las facultades de la Suprema Corte en el control de normas generales cuando estén en juego el interés popular, de modo que la interposición de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, como ocurría antes, ya no suspenda de inmediato la aplicación de políticas públicas de alto impacto social, como ocurría antes, me refiero, porque así lo sostuvieron los ministros en ese momento, no porque estuviera legislado, regulado en ese sentido. Como podemos observar, por eso toco este tema de la importancia de la Suprema Corte de Justicia como garante, con su rol de garante de la Constitución. Con estas nuevas reglas, pues bueno, solo queda esperar y ver cómo se va desenvolviendo. Pero este es un panorama general, un contexto amplio de cómo iba avanzando la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante y como cúspide del Poder Judicial federal. Pero bueno, a lo que nos interesa, ahora sí ya vamos a caminar un poquito más a lo que nos interesa. ¿Cuáles son las dos grandes tareas de la Suprema Corte? Interpretar sus normas dotándolas de contenido y alcance concreto y controlar la validez de los actos y leyes para asegurar que ningún poder público la contravenga. Como sabemos, la Constitución está configurada, decían en mis clases de Derecho de universidad, pues por la parte orgánica y la parte dogmática. Ahora, por un lado, están los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías de las personas, así como el límite de las obligaciones del Estado, y por otro, organiza la división de poderes, las competencias de las instituciones públicas. Entonces, la importancia de la Suprema Corte es que es el intérprete final, es dar vida eficaz a esas normas supremas, desentrañar su significado, resolver dudas sobre su aplicación y fijar los criterios obligatorios que aseguren que el contenido constitucional se cumpla plenamente en la realidad cotidiana. Y bueno, esa es la importancia de todo el tema también jurisprudencial, de precedentes, que exista una uniformidad. Y bueno, en suma, la Corte actúa como intérprete máximo de la Constitución, armonizando el orden jurídico secundario con los principios y valores supremos. En la actualidad,
¿Qué medios de control tenemos? En el Poder Judicial, pues lo saben, el juicio de amparo, ya sea en la vía directa, en la vía indirecta, las controversias constitucionales que ventilan disputas competenciales entre poderes públicos o niveles de gobierno, las acciones de inconstitucionalidad que permiten impugnar leyes expedidas por el legislativo que se estimen contrarias a la Constitución y las determinaciones sobre la constitucionalidad de consultas populares. Bueno, por ahí a lo mejor estoy del juicio político, olvidando otras cuestiones de controles constitucional, pero estos son los que quiero destacar. Quiero destacar la función crucial que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos a recordar, ya estuvimos hablando del tema de la protección de derechos humanos al libre desarrollo, de la cannabis, el caso de la Guardia Nacional, también por ahí, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, y tenemos el tema del matrimonio igualitario y de la prohibición, perdón, del tema del aborto, también que son los temas más relevantes. Antes de eso, quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por herramientas metodológicas que ha utilizado o cuáles son las herramientas metodológicas que ustedes recuerden que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema tan importante que es la interpretación constitucional? Herramientas hermenéuticas. ¿Qué les suena eso de herramientas hermenéuticas? Metodológicas. Sara Gabriela, bienvenida, buena tarde, gracias. Adelante, Sara. Buenas tardes. Pues Buenas los tardes. tests que utiliza para realizar las interpretaciones, ¿Sí? Recuérdeme alguno. test de proporcionalidad, test de igualdad, test de escrutinio estricto, Estricto, moderado, ordinario, intermedio. Así ajá, es. todos esos. Bien, sí. Sí, esas son las que están en la actualidad, sí, si lo vemos de esa manera. En la anterior clase hablábamos de que tal vez era un poco más fácil o teníamos ciertas categorías de interpretación, literal, teleológica, sistemática, y a partir de ahí se desprendían varias. Esto fue avanzando, recordemos, esto es importante. 2011 hay un tema muy importante en donde se incorpora el tema del bloque de constitucionalidad, donde se integran los tratados internacionales, pero hay algo muy importante que quiero recalcar. El artículo primero constitucional establece el tema de la interpretación conforme como herramienta para conciliar normas conflictivas y maximizar la protección de los derechos. También el tema del principio pro persona o principio pro homine. ¿Ustedes qué opinan de estas herramientas que se empezaron a utilizar a raíz de 2011, antes del test de proporcionalidad? Y ahorita vamos a ver las diferencias o cuándo aplica una o cuándo aplica la otra. Sí recuerdan esto, ¿no? Que la Corte en un tiempo empezó. Jesús Santos, qué gusto platicar. Adelante, si nos puedes compartir el tema de la interpretación conforme y el principio pro persona. Jesús, adelante. Lo tiene Sí, habilitado, ya. Jesús, adelante. Sí, pues precisamente la contradicción de tesis 293/2011, creo que puedo decir que tuve el privilegio de estar en el tribunal colegiado que contendió con ese criterio, que fue el primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo, en el cual nosotros sostuvimos que existe una especie de control de convencionalidad, y otro tribunal colegiado me parece que del primer circuito, señaló que no se podía hacer control de constitucionalidad, y nosotros dijimos que si bien no se puede hacer control de constitucionalidad, la convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos obligaba a todos los juzgadores a realizar control de convencionalidad, y a partir de ahí la Suprema Corte, en la contradicción de tesis, resolvió que efectivamente se puede, existe un parámetro de constitucionalidad, ¿Claridad? y aparte estableció sobre las restricciones constitucionales, pero fue a partir de que se hizo la reforma
constitucional de junio de 2011. Sí. Pero nosotros en el tribunal colegiado hicimos esa resolución desde noviembre del 2009. Uf. No, hombre, Más- maravilloso. más- Adelante, más o perdón. menos. Adelante. Te interrumpí, Jesús. No, nada más era eso para recalcar que allí en Morelia, Michoacán, hicimos esa Sí. resolución en noviembre del 2009, que incluso fue por mayoría, Sí, muchas gracias, Jesús. Siempre nos resistimos a los cambios. Yo creo que actuamos ahora sí que a tientas a las personas a cambios tan importantes como eso. Transitamos, como tú bien lo dices, gracias a ese asunto, transitamos de un estricto control de constitucionalidad concentrado a este difuso, ¿no? Esa resolución es paradigmática y cómo llega a la Suprema Corte y cómo a la postre con base precisamente en esa utilización de la Corte Interamericana, recordemos el caso Almonacid y Arellano, que es donde empieza a brotar todo esto, esta teoría, nos impacta y se ve reflejada en una reforma constitucional de este calado, que para mí es de las más importantes y de las cuales nos sentíamos muy, muy orgullosos. Digo, sigue existiendo y sobre todo esta situación en donde se refleja en el artículo primero, en donde se decía, vamos a mantener ese estatus de la Constitución, o sea, buscar realizar un control de convencionalidad. Pero bueno, no sé si recuerdes que aquí incluso la Suprema Corte fue avanzando, decía la ministra Luna, decía que la Corte era como Ricky Martin, porque luego echaba un pasito para adelante y otro para atrás, porque luego decía que ante alguna inconsistencia debía prevalecer lo que decía la Constitución sobre los tratados internacionales. Bueno, no miento, primero decía que pues estaban en el mismo nivel, que tenía que ser así. Luego la Corte se empieza a desdecir, no sé si lo recuerden un poco, en algún otro criterio posterior en donde dice, bueno, la restricción si existe en la Constitución debe de prevalecer en la Constitución. Y poco a poco se fue forjando, e incluso todavía hay detractores de este tipo de criterios, pero es muy importante ya para lo que a mí me interesa mucho es esto, lo que señalas. Se transita a un control difuso, a un control de convencionalidad en donde se incluyen los tratados y sobre todo en la norma constitucional se establece que tendría que hacerse, que las autoridades tendrían que aplicar una metodología constitucional que era la interpretación conforme y aplicarse el principio pro persona. Continuando con esta conversación, Jesús, ¿qué es para ti la interpretación conforme y en su caso el principio pro persona? Bueno, la interpretación conforme es lograr en la medida de lo posible que la norma se llegue a interpretar de acuerdo a las disposiciones de la Constitución. Y el principio pro persona antes pro homine consiste en que debemos de interpretar lo que mayor favorezca a la persona. Incluso si la norma es de una sanción, pues debe ser la sanción que menos perjudique. Sí. Sí, esta herramienta me parece que esta es una herramienta metodológica que siempre se debe de aplicar. Antes de irnos al test de proporcionalidad, lo vamos a ver a todo este tipo cuando colisionan los principios. Es la obligación de la autoridad jurisdiccional, en principio buscar hacer este análisis y buscar que la norma que entra en colisión con otra o con el principio, la regla, buscarle esa interpretación conforme cuando ciertamente, como lo señalas, pudiera existir distintas interpretaciones, debe prevalecer la que más beneficie al ciudadano. La Corte emitió un criterio, me llama la atención, este es el 49 diagonal 2024, el reciente. Esta se publicó el 20 de septiembre de 2024, es de la segunda sala, perdón, en donde nos establece cuáles son los pasos básicos en la metodología de la interpretación conforme. Me voy a permitir leerlos.
En principio, dice, es definir las normas supremas o de aplicación preferente, ya sean normas constitucionales o convencionales. En este paso es obligatorio tomar en cuenta las normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos. Aclarar, paso número 2, aclarar cuáles son las implicaciones o alcances que tiene el derecho humano para contar con una guía para la interpretación. Paso número 3, obtener todos los sentidos posibles de la norma a controlar a través de los cánones tradicionales de interpretación, lo que platicábamos en la clase pasada, gramatical, literal, sistemática, histórica, genética, auténtica, teleológica, analógica, etc. No es posible continuar con una interpretación conforme si la norma es totalmente unívoca y no admite diversas acepciones. Ahí nos tendríamos que quedar. Y paso número 4. Debe realizarse un ejercicio de contraste entre los sentidos obtenidos y la norma suprema que guía la interpretación para eliminar aquellos que sean incompatibles, subsistiendo solo si sean, conformes con el derecho humano. Creo que la Corte aquí nos da la pauta muy clara de cuál es el ejercicio inicial que tendríamos que realizar en pro de mantener la constitucionalidad de la norma. Esto es, mantener este sistema del que hablábamos, que siga sosteniéndose, y ya si no es posible, si la norma da a varias interpretaciones, nos da varias interpretaciones, quiero decir, entonces sí, tendríamos que pasar a un siguiente paso en donde se tendría que hacer este ejercicio respectivo. Es importante dejar muy claro, como nota, lo saben, por ahí está el criterio, que en términos de la interpretación conforme la Corte también ha sido muy enfática y en que no procede tratándose en temas de discriminación, en cuanto se trata de categorías sospechosas, en temas de igualdad. Dice ahí, no procede a hacer una interpretación conforme. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son normas, al tener esa categoría sospechosa, pues se parte de la idea que son inconstitucionales, inconvencionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso lo vamos a ver más adelante, el hecho de cómo es importante ver cuál es el derecho que está colisionando, si es una regla, si es un principio, y ahorita vamos a ver la diferencia, según Robert Alexis, la teoría que nos ha manejado. Entonces tenemos claro que la propia Constitución nos establece ciertas herramientas metodológicas como norma en el artículo fundamental, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Partiendo de esto, quiero que hablemos un poco del tema de las reglas y los principios. Seguramente lo han leído, y si no, lo van a hacer en el libro que les voy a enviar a la persona que insisto, que estén participando, de Robert Alexis, perdón. Él parte de una idea de que nuestro sistema normativo o el sistema normativo está compuesto por reglas y principios. En su libro, Teoría de los Derechos Fundamentales, esto data de 1984, 85, por ahí, empieza a hacer este estudio y bueno, sin adelantarme, quiero escucharlos a alguien que me puede explicar, y sirve que tal vez yo lo estoy entendiendo mal, cuál es la diferencia entre una regla y un principio. ¿Sí se acuerdan o no? Jesús Antonio Rentería, por favor. ¿Me Adelante, escuchó? Jesús Antonio. ¿Sí, verdad? Adelante, por favor. Bueno, de acuerdo con Alexi, de lo que recuerdo es que las reglas son prescripciones en las que la norma, sin posibilidad de, no sé, de interpretarlas en el sentido de cómo cumplir la norma, en tanto que los principios constituyen mandatos de optimización en los que
La norma dispone que algo se haga en la mayor medida de lo posible de acuerdo con los recursos disponibles. O sea, la regla manda hacer o no hacer algo en tanto que el principio, pues son como, digamos, reglas orientativas, podría decirse. Hasta ahí lo dejo. Bien. ¿Alguien más por ahí? María Quetzali dice la diferencia está en la especificidad, la norma es específica y el principio es general, la regla es específica. Sí, va por ahí también, como lo dice el licenciado Jesús Antonio. No sé si estuvo presente Jesús, pero por ahí le voy a hacer llegar un libro, por haber participado en esta clase el martes pasado. Y ya hoy estamos con a ver quién se gana el próximo libro, pero bueno, ahí se lo hago llegar. Me dice usted que está en este circuito. Ahí por ahí luego mi secretaria particular se pone de acuerdo con usted para hacerle la entrega. Muchas Bien. gracias. Sí, escribí hace rato, pero tenía problemas de conexión. No le pude Bueno. contestar hace rato. No, Gracias. qué bueno. No, al contrario, gracias a usted. La verdad es que a mí me gusta que estas clases me apoyen y sea así ágil, como les digo, de ida y vuelta. Jesús Santos, algo que quieras agregar sobre el tema de reglas o principios de lo que ya dijo Jesús. No, dice que no. Bueno, vamos a... Sí, perdón. Adelante. Sí, pues en cuanto a los derechos vistos como principios, pues sabemos que, como lo señalaba el compañero, se ven o se deben de considerar como mandatos de optimización. En Así cambio, lo dice Alexis. las reglas son mandatos específicos. Cuando entran en colisión, entonces estas es todo o nada. O sea, no subsisten, una de las dos debe de dejar de subsistir y la otra existe. En cambio, los principios, por regla general, valga la redundancia, cuando entran en colisión, aunque una es primordial, el otro principio no desaparece. Bien, perfectamente. Sí, así es. Hay que identificar, según Alexis, las reglas son normas aplicables en forma definitiva y binaria. O sea, ordenan, prohíben o permiten algo de manera concluyente sin gradaciones. Una regla se cumple o no se cumple, no admite términos medios ni cumplimiento parcial, como lo dice Jesús. Pues los dos se llaman Jesús, ¿verdad? Jesús Santos y Jesús Antonio. Como dice Jesús, en el caso de que los hechos de un caso entren en la hipótesis de una regla válida, debe aplicarse estrictamente la consecuencia jurídica. La forma típica de aplicación de una regla es la subsunción. Esto es, el juez verifica si en el caso encaja en el supuesto de la norma y si es así, la regla decide el resultado automáticamente. Como lo dice Jesús, si dos reglas entran en conflicto, no pueden ambas ser válidas al mismo tiempo. Ahí vamos a entrar en temas de cómo lo vamos a aplicar, ya sea por temas de jerarquía, de especialidad o de excepción, inaplicando una de ellas, ¿no? En cambio, los principios son normas que ordenan realizar algo en la mayor medida posible, lo dice mandatos de optimización, obvio dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Alexis las denomina mandatos de optimización, ya que admiten diversos grados de cumplimiento. Los principios no fijan un resultado definitivo ex ante, sino un objetivo que se satisface al máximo grado posible. Y aquí es donde importa o es lo interesante. Su aplicación requiere ponderación, no mera subsunción. En el caso de colisión de los principios, hay que sopesarlo según las circunstancias del caso para determinar cuál pesa más en la situación en específica y debe de prevalecer el que tenga mayor peso. Aquí entra, ojo con esto, el tema del principio de proporcionalidad. Entonces, los principios son normas de cumplimiento prima facie, en principio, que pueden verse limitadas por otros principios en casos particulares.
Alexi que ejemplifica la diferencia señalando que algunos derechos fundamentales pueden concebirse como reglas y otros como principios. Licenciada Virginia, creo que es 6:45, podemos, para no continuar y seguir con este tema, podemos dejar un receso de 15 minutos, regresamos a las 7 y continuamos, si no tiene inconveniente. Para Ninguno, seguir señor. platicando. Claro que sí. Entonces, continuamos a las 7, si me lo permiten, y continuamos con este tema, que esto es lo que nos va a dar pauta precisamente a las cuestiones que venimos platicando de metodologías de adjudicación. Entonces regresamos en 15 minutos. Gracias. Sí, su señoría, gracias. Bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar. Por ahí me comentan que sí, varias personas han levantado la mano. Y no lo he visto, pero procurar estar más al pendiente de ello para seguir participando y para enviarles sus libros. Ya en particular se encargará de ponerse de acuerdo con ustedes. Bien, hablábamos de la diferencia entre reglas y principios. Jesús Santos y Jesús Rentería nos explicaban bien desde su perspectiva, entienden bien esta diferencia. Las reglas son tajantes, se cumplen o no se cumplen. Los principios ordenan, son mandatos de optimización que ordenan realizar algo en la mayor medida de lo posible. Pero bueno, sobre el tema de los principios, ahí es donde recae el tema de la proporcionalidad. Pero ¿cuál es un ejemplo de una regla que les venga a la mente? ¿Y cuál es un ejemplo de una regla, perdón, de un principio que también esté establecido constitucionalmente? No sé si puede quedar claro. Alguien que me apoye, alguien que levante la mano y que nos diga cuál es una regla bajo estas condiciones, cuál es una regla y cuál sería un principio. Jesús, ¿cuál sería una regla? Hay muchas. ¿Me habla a mí? Sí. Jesús Rentería, Jesús Antonio. Ok. ¿Una regla o un principio cuál? ¿Cuál sería un ejemplo de una regla constitucional y de un principio constitucional? Bajo estas diferencias, características. Pues una regla, por ejemplo, son las prohibiciones de no torturar, no matar. Prohibición de no la hay- tortura. Exacto. Porque ahí no hay o sea, ahí no hay forma de interpretarlo de manera distinta a la literal, ¿no? No lo haces y no lo haces. No hay para dónde. Por ejemplo, un principio, pues creo que en el artículo 4 hay muchos, y así en varios preceptos constitucionales, pero ahorita recuerdo que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho al medio ambiente sano, o incluso en el derecho a la salud, en el tercero, en el cuarto también, pues digamos, no hay límite para que un derecho, es decir, en lo que tiene que ver con esos derechos a la salud o al medio ambiente sano, no hay un límite para que las personas accedan, digamos, a ellos, siempre que las posibilidades de este caso de nuestro país lo permitan. El acceso debe procurarse o debe garantizarse en la mayor medida de lo posible porque son, digamos, derechos progresivos, no están limitados. Entonces, en ese tenor, pues, serían como principios porque se manifiestan en la Constitución como mandatos que pueden pues optimizarse, ¿no? No tienen un techo, tienen un piso, pero no tienen un techo. Muchas gracias, Jesús Antonio. Perfectamente, sí. Coincido en que la prohibición de la tortura, por acá también Marco Antonio nos dice, por ejemplo,
el principio, bueno, la prohibición de la tortura como regla, me queda clarísimo, es una norma absoluta, definitiva, que no admite violaciones en ningún grado, sería una regla en teoría. Y los principios, los que dices Jesús Antonio, ciertamente dice también Marco Antonio, el principio de igualdad contenido en el artículo, bueno, una herramienta, pero ciertamente sería un principio. El principio sería el de libre desarrollo de la personalidad, perfectamente, y lo vimos en el tema del uso lúdico de la cannabis. Ya lo fuimos platicando y vamos a adentrarnos un poco más adelante. El tema de la libertad de expresión es un principio, ¿no? Se concibe como un principio que puede realizarse en mayor y menor medida y eventualmente puede ser limitado por otros principios como la protección al honor o a la seguridad. Recuerdan también el tema ahí de los periodistas, de la malicia, la real malicia, que también la Corte se ha pronunciado. Por aquí tenemos un cuadro que me permití establecer que nos da esta diferenciación entre reglas y principios. Dice, pues una regla, la definición de Alexi es normas que obligan, prohíben o permiten algo de forma definitiva, sin admitir gradaciones, lo que les decía, se cumplen o no se cumplen, todo o nada. Los principios son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible, dadas las posibilidades fácticas y jurídicos, son mandatos de optimización que admiten grados. La aplicación de la regla. La aplicación, lo dijimos, es por subsunción. Si se cumplen los supuestos de la regla, debe aplicarse la consecuencia jurídica fijada de manera estricta y binaria. Por el contrario, los principios o mandatos de optimización, la aplicación por ponderación, se evalúa en el caso concreto el peso de este principio frente a otros y requiere ese balancing, dicen los especialistas, balancear esos intereses en juego aplicando criterios de proporcionalidad. Cuando se dan conflictos entre normas, pues bueno, tratándose de reglas, la incompatibilidad directa, dos reglas en conflicto no pueden aplicarse simultáneamente. El conflicto se resuelve, y lo dijimos, mediante jerarquía, especificidad o invalidando una de ellas, por ejemplo, declarando inaplicable la de menor rango. En cambio, en los principios, si dos principios en conflicto pueden seguir siendo válidos, se resuelve determinando cuál principio prevalece en esa situación concreta según su peso. El principio derrotado cede solo en el caso específico sin ser abolido. Aquí está el ejemplo que decía, creo que Marco, creo que lo tenemos en este cuadro, también del artículo 21, el principio pro persona, la prohibición también de la esclavitud, que bueno, ya no está en el artículo primero, aquí está mal el cuadro, está prohibida la esclavitud, es una regla absoluta, no admite grados ni excepciones, cualquier acto esclavista es nulo e inconstitucional. En cambio, la libertad de expresión, la que les decía, se garantiza la libre manifestación de las ideas, salvo que se ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, se provoque un delito o se perturbe el orden público. Esta norma actúa como principio, reconoce la libertad como valor a optimizar, pero permite límites de otros valores: moral, derechos de terceros, orden público, etc. Entonces, como podemos observar, las reglas constitucionales tienden a establecer prohibiciones u obligaciones categóricas, mientras que los principios constitucionales enuncian derechos u objetivos generales que deben realizarse del mejor modo posible, admitiendo cierta flexibilidad. Aquí les traigo también un ejemplo de reglas, de otro tipo de reglas. El artículo 14 de la Constitución establece la no retroactividad de la ley. Alguien que me diga, ¿sería una regla o un principio? El artículo dice, ninguna autoridad puede aplicar una ley nueva para quitar derechos adquiridos, no lo dice así, o imponer sanciones por actos del pasado. ¿Qué piensan de esta porción normativa, el artículo 14 constitucional? Alguien que me dé su opinión. ¿Regla o principio? Nadie se quiere llevar el libro de hoy, ¿eh? El interés superior del menor, ciertamente. La prohibición de abrir un centro, dice María Sánchez, nocturno cerca de un conjunto residencial donde hay escuelas de orden público. Es regla, dice Isabel Eunice Toca Castellanos. Dice Marco, creo que es un principio porque está redactado en forma genérica, no retroactividad de la ley, artículo 14. Alguien
quisiera escucharlos a alguien que me dé las razones. Recordemos que esto es argumentar, no solo en la opinión así, sino cuál es la razón. Será una regla. Dulce, bienvenida, qué gusto. Adelante, Dulce. Adelante, Dulce, tiene habilitado el micrófono. Dice que no la deja. Sí lo tiene habilitado. Buenas tardes. Considero Hola, que es Dulce, una, buenas tardes. gracias, considero Adelante. que es una regla porque es absoluta su pronunciamiento, es decir, no hay lugar a interpretaciones. Incluso la excepción es específica. Entonces, creo que no se puede tasar señalando un límite a la retroactividad. Únicamente se puede generar una excepción a esta. Y eso creo que le da la naturaleza de regla. Sería esa mi participación. Muchas gracias, Dulce. Excelente y muy bien. ¿Alguien que piense que es un principio que nos pueda dar su punto de vista? Alexis Hiram. Alex. Sí, bueno, antes de que otra cosa, creo que también sería importante precisar porque viene el enunciativo, dice no retroactividad de la ley en perjuicio de una persona. ¿Esto qué quiere decir? De que esto le da una interpretación que más bien es un principio. Pongo un ejemplo en materia laboral. Cuando a un trabajador lo despiden injustificadamente o efectivamente renuncia, pero no lo liquidan como conforme a derecho. Pasa el tiempo, presenta su demanda, bueno, ante el centro de conciliación. Puede pasar el tiempo que esté durando mientras la conciliación, o si no se llega a una conciliación, bueno, ya se presenta la certificación, se van a un tribunal laboral para poder ventilar la litis, pero durante todo ese tiempo, si cambia la ley respecto de los salarios, al Se cortó, no te escuchamos. Se cortó tu se micrófono. cortó. Sí, Decía, adelante. eh, se puede hacer retroactivo perdón, en beneficio del trabajador con Beneficio. salarios. Beneficio, exactamente. Ujú. Eso es un ejemplo de que sí es un principio, porque no es como una prohibición, sino más bien es una ampliación de cómo se puede dar la retroactividad. O sea que lo importante es que es en perjuicio, pero sí puede ser en beneficio de la persona, siempre y cuando en el hecho en específico lo amerite. Me parece, muchas gracias, Alexis. Me parece que es una aplicación en sentido contrario. Simplemente, como principio, yo no creo y esa es mi opinión personal, o no sé, Dulce, a ver usted si gusta contestarle a Alexis, si la convenció Alexis, o antes de dar mi opinión. Gracias. Gracias. Es que advierto que el principio tiene esta posibilidad de expandir el derecho. Y en esta cuestión de la retroactividad no se puede expandir. Es decir, es una no retroactividad de la ley en perjuicio. Sí, específicamente en perjuicio de la persona no puede ser retroactiva, pero no te faculta tu autoridad para que puedas interpretar de alguna manera. Y el hecho de que si le beneficia o no, creo que no es la materia de interpretación para darle la naturaleza de principio a la no retroactividad. Esa sería mi... Gracias, gracias, Dulce. Sí, bueno, yo también estoy un poco, o no, estoy a favor, mejor dicho, a lo que usted señala. Digo, Alexis lo dice bien, pero yo creo que más bien es una interpretación en contrario sensu de esta regla. ¿Qué pasa si existe una ley que es retroactiva, que colisiona, una ley del orden común que colisiona con este 14? Si partimos de ello y realizamos este ejercicio de subsunción, esto es, está prohibida la retroactividad de la ley en perjuicio de persona. Esta norma
aplica retroactivamente alguna situación en particular y le perjudica, entonces bajo esa situación de subsunción, a mí me parece, y digo, es muy respetable el criterio de todos nosotros, me parece que sí tiene tintes de regla, pero insisto, esa es una opinión personal y yo aplicaría una subsunción. Depende del caso, ciertamente, como aquí lo señalan, depende del caso, dice Jesús Santos, en ocasiones pudiera tomarse como algún principio, hay que ver cuál es la naturaleza del caso concreto, pero así en los términos que yo lo planteé, mi idea era advertirlo como una regla. Adelante, Irán, no sé si querías opinar también. No, nada más. Activé Gracias, mi... gracias. Bueno, continuamos. Prohibiciones absolutas en materia penal. Quedan prohibidas, el artículo, creo que es el 22, si no mal recuerdo. Quedan prohibidas las penas de muerte. No sé si es el artículo, perdón, ahí discúlpenme. A ver, Jesús Antonio levantó la mano, adelante. Me interesa mucho escucharlos. Jesús Gracias. Antonio Rentería. Nomás iba a complementar lo que decía la compañera Dulce Ponce. Yo también creo que es una regla porque la Constitución habla de la retroactividad, pero solo de la que está prohibida aplicar en perjuicio. Entonces, es cierto, hay posibilidad de aplicar en beneficio la retroactividad, pero esa no es esa no es la regla que establece la Constitución. La Constitución establece una prohibición absoluta, como dice la diapositiva, en el sentido de que no se puede aplicar en perjuicio en materia penal y, pues, como dice el compañero también Alexis, pues tampoco en materia laboral en materia laboral podría aplicarse en beneficio, también en materia penal, pero la Constitución habla de la prohibición de que se aplique en perjuicio. Ahí sí, no hay para dónde hacerse. Entonces, solo complementando esos comentarios. Gracias. Muchas gracias, Jesús Antonio. A ver, garantías procesales estrictas. Recordemos el artículo 23. ¿Alguien se acuerda qué dice el artículo 23 de la Constitución? Si la tienen a la mano, alguien por ahí que nos ayude. ¿Qué dice, Dulce? ¿No lo tiene la Constitución por ahí? Dice, ningún Adelante. juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Bien, muchísimas gracias, Dulce. El principio non bis in idem, nem bis in idem, como lo digan, ¿cómo opera aquí? ¿Cómo lo podemos entender? Si una persona ya fue absuelta o condenada definitivamente, procede a analizarse, puede ser procesada por el mismo hecho, sin importar las circunstancias. ¿Qué tenemos aquí? ¿Regla o principio? Muchas gracias, Jesús. Ciertamente, si lo vemos con una vertiente de principio de seguridad jurídica, entonces es un principio. Bueno, ¿cómo ven el artículo 23? ¿Regla o principio? Jesús, vaya por el otro libro de hoy, el manual de Atienza, manual de argumentación. Regla. Buenísimo. Perdón, no le escuché bien la pregunta. El artículo 23 constitucional establece que en un juicio, el principio non bis in idem y de que un juicio criminal no deberá de tener, deberá tener más de 3 instancias. Pero lo que me interesa aquí es el de nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Estamos en presencia de una regla o de un principio? Creo que aquí nos queda un poco Creo más que es claro. una regla porque incluso se trata de un mandato absoluto. Ahí yo no creo que haya excepciones. Yo no he sabido que pues, en este caso la Corte haya establecido alguna excepción. Se trata, en pocas palabras, de impedir que una persona a quien ya se haya juzgado en un proceso penal no se le pueda volver a someter a un nuevo juicio para establecer si es culpable o inocente, y todavía menos para imponerle otra vez una nueva pena en caso de que se le declare culpable. Entonces,
yo creo que esa sería una regla. Gracias. Saúl Augusto y luego Alexis Irán. Adelante, Saúl. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Yo Saúl. creo que para mí sería un principio fundamental porque protege principalmente la seguridad jurídica de las personas. Sin embargo, este principio está sustentado sobre reglas, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de prohibir ser juzgado nuevamente por el mismo delito, la limitación de las instancias. Entonces, yo creo que para mí sería por ese lado también un sustento en reglas, pero principalmente para mí sería un principio en cuanto a la seguridad jurídica de los justiciables. Jurídica. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que visto desde esa perspectiva pudiera estimarse que esta regla se sustenta en un principio. Desde mi punto de vista, al final de cuentas, es una regla. Si bien sustentado en el principio de seguridad jurídica, está redactado como una regla. Insisto, es una percepción personal y del autor en el que yo también me estoy basando. Pero bueno, lo único que quiero que quede claro, que existen porciones normativas o enunciados normativos, mejor dicho, que son concluyentes, que no admiten a tal vez esta interpretación adicional o al menos así las apreciamos. Recordemos también las reglas orgánicas y de competencias que establece la propia Constitución, el mandato presidencial. Puede ser, dice, no recuerdo el artículo 83, no recuerdo, el mandato presidencial de cuántos años es, son 6 años. Puede ser mayor, puede ser menor. Estamos en presencia de una regla. Sí entiendo que detrás de ello pueden venir ciertos principios orgánicos de competencias, pero en realidad está formulada como una regla. Los requisitos de edad y de ciudadanía para ser diputado, para ser senador, para ser juez, para ser magistrado o presidente, el número de ministros de la primera corte son reglas. Entonces, sí quiero dejar muy claro que desde mi perspectiva, cuando están redactados de esa manera, es una regla. No admite esa interpretación. Si nos vamos más atrás en lo que la sustenta, como dice el abogado Saúl Augusto, pues ciertamente pudiéramos entender que están sustentadas en ciertos principios, pero ahí no habría que hacer una ponderación. Pudiéramos hacer una ponderación, oye, digámoslo, no sé, quiero pensarlo, el Ejecutivo Federal, el mandato presidencial, dice en la Constitución que dura 6 años. Pero bueno, posiblemente habrá alguna otra norma o una interpretación para hacerlo de 4, para hacerlo de 8 años, no sé, digo, pudiera haber la revocación de mandato, ¿verdad? Me queda clarísimo, pero siento que está redactado en forma de regla. Bueno, respeto mucho ahí la postura y me gusta esta dinámica, pero desde mi punto de vista viene siendo una regla. Para mí los principios van más allá, son más abstractos, como les digo, no ambiguos, perdón, es la palabra, más abstractos, impersonales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad religiosa, lo que comentaba ahí Marco, creo que también el principio pro persona, el principio, no sé, el principio pro homine, perdón, lo iba a repetir, y bueno, ciertos derechos sociales, como decía Jesús Antonio también, como los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, el medio ambiente sano, la cultura, desde mi punto de vista son mandatos de optimización y deben de verse como principios. ¿Por qué si esto es importante? Porque lo vamos a ver más adelante. De ahí depende la metodología que debemos de utilizar para resolver nuestros asuntos cuando hay esta colisión de normas, que puede haber esta colisión, o de principios, ya sea que lo hagamos con una simple subsunción, con un ejercicio distinto, o el test de proporcionalidad, que es a donde quiero llegar, el test de igualdad, y bueno, vamos a continuar con esto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Y que se quiera ganar su libro. Estaba pendiente Alexis Irán, su señoría. Alexis Irán, te escucho. Bueno, yo nada más como de manera breve considero que es una regla, pero está basada en un principio. En este Sí, caso sí. sería como el principio de cosa juzgada, pero trasladado en materia penal, que en este caso se traduce como el de seguridad jurídica, ¿no? Que
Y pues sí, o sea, es la cosa juzgada, pero en este caso, materia penal de que nadie puede ser juzgado dos veces, ¿no? En este caso, tratándose de la libertad o tratándose de la persona como tal, más no de un objeto, un bien. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bien, pues bueno, creo que queda hasta cierto punto claro esta diferencia básica de lo que es una regla y un principio. Tendríamos que detectarlo y tendríamos que analizar el caso particular para ver cuál es la problemática que realmente se nos está presentando, para ver cuál es la metodología la herramienta metodológica que más nos conviene utilizar. Como les decía en la clase pasada, no hay que perder de vista que ante todo tenemos que acudir a estas interpretaciones en principio antes de realizar estos ejercicios de interpretaciones literal, sistemática, teológica, entre otras. Tratándose de principios, dijimos, perdón, me regreso. Tratándose de reglas, dicen los autores, esto se resuelve con una simple subsunción. Tratándose de principios, ¿cómo resolvemos una problemática? ¿Cómo podemos resolverla? ¿Cómo podemos resolver el derecho a la salud en el tema de la marihuana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que sabemos que ya lo hizo la Corte en determinado sentido? ¿Cómo podemos llegar allá? ¿Qué metodología es la más conveniente? La Corte Interamericana, adoptando esta doctrina de Robert Alexis, se ha decantado y nuestra Corte también, por el famoso test de proporcionalidad. ¿Qué implica el test de proporcionalidad? Son 4 pasos. ¿Alguien recuerda cuáles son los pasos del test de proporcionalidad o el análisis de proporcionalidad? Sí recuerdan que son 4 pasos los que desarrolló y luego vamos a criticarlos, pero ahorita para saberlos más o menos, cuáles son los 4 pasos que se requiere para realizar un análisis de ponderación de principios. Ay, Jesús Antonio, no te vi, no sé si tenías la mano levantada. Sí, la tenía y Sara Gabriela también. Se repitió. Ah, Sara Gabriela, a ver. Pero, Dime, adelante, ajá. Jesús. Adelante. No, te le escucho. doy oportunidad porque aparte ya están escribiendo las respuestas. Ah, ok, acá están, ya, no la vi. Dice por acá, ¿tiene otro libro? Claro que sí, Isabel Eunice, mandamos libros para que se animen, eso me encanta. A ver, con ponderación, ciertamente, un balance, analizar la medida legislativa, que sea el fin constitucionalmente válido, necesidad, proporcionalidad, identificar el derecho en conflicto, eso es lo importante, ciertamente, Marco, y el fin legítimo. Pero a ver, quiero escuchar a alguien que nos lo diga de propia voz. Ya los dijeron, profesor, es la finalidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, pero también dependiendo de los autores, porque algunos dicen que son 3 pasos y otros dicen que son 4. 4. Sí, ya ve. Y hay otros autores que dicen que la Corte se pasó uno, que se brincó uno, que se está aplicando de manera incorrecta. Eso lo vamos a platicar en la siguiente clase. Obviamente son opiniones y es que este tipo de metodologías, y eso es una opinión muy personal, sigo creyendo que implica mucho la discrecionalidad también, creo que del juzgador, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. A ver, de entrada, el análisis de proporcionalidad, según el autor, nos dice, lo primero es evaluar si la medida que limita un derecho, principio, persigue un fin constitucionalmente válido. 2, y ahorita me retrotraigo, pueden estar desordenadas o les falta, como dice la compañera, Sara Gabriela. 2, si es adecuada e idónea para lograrlo. 3, si es necesaria. Esto es, no existe una alternativa menos restrictiva igualmente eficaz. Y 4, si es proporcional en sentido estricto. Es decir, si el beneficio a otro principio justifica la afectación del derecho en cuestión. Traigo aquí un ejemplo. Libertad de expresión contra el derecho del honor. Un funcionario público que demanda a un periodista por daño a la reputación a raíz de alguna publicación. ¿Qué opinan? Esta es una colisión, sí, claramente de 2 principios, no de reglas. ¿Qué
¿Qué opinan ustedes? Sé que hay criterios que ya lo han definido, pero me gustaría escuchar su sentir en cuanto a estos dos principios. Basado en un funcionario que demanda a un periodista por daño a la reputación a raíz de una publicación. Quiero escucharlos. Jesús Santos, o no sé quién, levante la mano, por favor. ¿Nadie? Sus opiniones. Perdón, ¿Qué opinan? profesor, es que ese asunto ya lo resolvió la Corte, ¿no? En el Sí, sentido de que al tratarse de un funcionario público, su reputación está más limitada y se puede hacer unas críticas en función pues, de su calidad de funcionario público. ciertamente. ¿Y qué opina usted? ¿Está bien resuelto por la Corte? Considero que sí. ¿Considera que sí? Considero que ¿Alguien sí, que... porque precisamente en su calidad de servidor público, pues está sujeto a un escrutinio más estricto que cualquier otra persona que no sea servidor público. Bien, alguien que piense distinto es una figura pública sujeto a escrutinio público. Bien, este sí, lo resolvió la Corte. ¿Alguien que opine distinto? Digo, se vale opinar distinto a la Corte. A ver, adelante, Dulce. Gra- Dulce, adelante. Listo, Dulce. Ya, gracias. Considero que la cuestión de servidor público, por temas de transparencia, sí requiere una posibilidad de ser visto por la sociedad. Sin embargo, también creo que no es ilimitado y no por ese simple hecho pueden tener como este escrutinio ilimitado los periodistas. Es decir, ese alcance a ese alcance a esa revisión al que está sujeta esa persona debe de tener ciertos límites respecto de su cuestión o entorno o el derecho a la vida privada. Pero en cuanto a servidor público, las funciones que realiza y algunas circunstancias, como por ejemplo lo que implica la declaración 3 de 3 y todas esas, considero que sí deben ser materia de escrutinio público, pero no, Bien. o sea, no de manera ilimitada. Sí, claro, por supuesto. Es donde entra esta coalición. Alexis Irama, adelante, te escucho. También concuerdo con la compañera Dulce en el sentido de que el derecho a esa libertad de expresión todavía no tiene que estar no es ilimitada, porque efectivamente una cosa es cuando una persona en calidad de servidor público, que bueno, también aquí hay una distinción, porque creo que incluso hasta la corte o hay un criterio de ahí de un tribunal colegiado que incluso hace la diferencia entre un servidor público y un funcionario público, que Ese parecen no que lo son conozco. sinónimos, pero no son sinónimos. Bueno, pero ya no entrando a esa diferencia, así tomándolo en modo general, una cosa es cuando una persona está dentro de sus funciones y propiamente ejercita el poder con el cual se encuentra facultado para realizar tal tarea o tal actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde sí tendrían el derecho de ejercer el escrutinio el periodismo, si realmente conforme ya sea el interés público, interés público en general, si fue correcta o fue incorrecta, o si hubo excedimiento, o está la crítica en general respecto a cómo está desempeñando, más no así dentro de una vida privada. Pero aquí también como que está algo interesante porque no sucede de esa manera cuando, por ejemplo, creo que me voy a volver a meter un poco en materia laboral, cuando un Encantado, servidor adelante. público tiene gente a disposición y está el tema, por ejemplo, de un acoso laboral o sexual con otra servidora pública de menor rango, por ejemplo, ¿no? Porque ahí ya no solo está operando la función, dentro de sus funciones, sino también ya es un aspecto, pues, más íntimo en un sentido laboral que sí está impactando, si bien es algo privado, la vida privada de las personas, pero aquí ya la vida privada está involucrándose con el ámbito laboral o público. Entonces ahí ya opera de manera diferente, ¿no? Pero
En el caso de la materia de, bueno, con el periodismo, pues no, ahí sí tendría que estar bien limitado. Yo sí estoy también de acuerdo en ese sentido de que sí tiene que estar limitado necesariamente. Perfecto, yo también estoy de acuerdo, digo, es un caso, como dice la compañera Sara Gabriela, que está perfectamente resuelto, pero son los casos muy paradigmáticos que nos dan este panorama un poquito más claro de cuándo están en colisión dos principios. Digo, otro de los más importantes, ya lo tocamos, es el test de proporcionalidad y ponderación de derechos en el amparo en revisión 237. 2014, diagonal 2014, respecto del uso lúdico de la marihuana, que es el que da pauta a las tesis que desarrollan esta herramienta metodológica, en donde finalmente la Corte determina que la prohibición total del uso lúdico de la marihuana era una medida, no sé si recuerdo, si no corrígenme, que no era una medida necesaria y aparte que resultaba desproporcionada en sentido estricto, porque ya que apenas brindaba una protección marginal a la salud pública frente a una intervención sumamente intensa en el derecho de las personas a elegir libremente el plan de su vida. Entonces, creo que tenemos algo claro. Este tema del test de proporcionalidad de manera general, digo, sin entrar a fondo, como una herramienta metodológica que se ha utilizado. Por ahí alguna de las compañeras, no sé si era Sara, también nos hablaba de escrutinio estricto e igualdad, que se utiliza, sobre todo en temas de categorías sospechosas. Por aquí también traía yo un cuadro que quiero mostrarles, no sé si esté por ahí, Mayoli, Marta Yolanda, al final un cuadrito. Yo siempre me he preguntado, y si ustedes lo saben, me corrigen y me aclaran, ¿cuál es la diferencia cuando yo veo los test que se utilizan? Aquí están jueces en esta aula virtual. Hay jueces, hay secretarios, brillantes oficiales. Tengo entendido que hay asesores, coordinadores técnicos administrativos. Bueno, Jesús Santos, que está en la corte, que nos puede dar mayores elementos, porque él sí está constantemente en relación en estos temas actuales. ¿Cuál es la diferencia entre el test de proporcionalidad y el famoso test de escrutinio estricto, utilizado primordialmente en temas de discriminación por la naturaleza que puede existir? Y aquí por aquí traigo el cuadro, ya lo pueden leer, pero bueno, si alguien también, antes de continuar, si me pudiera decir cuál es la diferencia entre el test de proporcionalidad y el test de escrutinio estricto. Jesús Santos, por ahí estaba levantando. O alguien más, Dulce. Que hoy se me hace que Dulce va a la delantera por el libro esta. Eh, Adelante, perdón. Me parece que es muy similar el análisis que se realiza. Bueno, es que también es una de las dudas que a mí me ha generado porque finalmente ambos análisis se realizan de manera muy rigurosa con las mismas herramientas y analizan lo mismo. Entonces, si bien la cuestión de escrutinio estricto va enfocada a categorías sospechosas, finalmente el análisis como herramienta siguen los mismos pasos. Entonces, pudiera ser que Similares. así es, la única diferencia o una de las diferencias más destacadas es que uno va con el enfoque de grupos vulnerables o Ese es sospechosos un punto. y que ¿Sí? eso implicaría el análisis específico también del grupo considerado, que a lo mejor nos pudiera dar una perspectiva totalmente diferente del asunto. Esa sería mi aportación. Muy bien, Dulce. Sara Gabriela, por favor, sirve que nos saca de esta Profesor, duda. yo solo quiero comentarle esto. La propia Corte ni siquiera tiene una identificación clara de cuál método debe de usar para analizar los derechos. De hecho, a veces hace confusión o hace mezclas entre Estamos todos. las distintas herramientas. O sea, yo creo que eso no está
ni siquiera clarificado por la propia Corte al hacer uso de las distintas metodologías. Entonces, pues yo creo que para mí considero que es difícil poder identificar cuál usar en una resolución del conflicto de derechos o cuándo usar otro. Ese es mi comentario. Sara, perfecto. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted y es una duda que también he tenido durante mucho tiempo y dije, aquí me la van a clarificar los alumnos que han estudiado más el tema y voy a salir. Y ciertamente, al menos me da, ¿sabe qué me da gusto, Sara? Que no estoy solo. No me siento solo, al menos Dulce me da también la razón de decir, híjole, yo les platico cuando estaba estudiando estos temas de que empezaron a salir los criterios, no lo tenía claro, no digo, no lo tengo claro todavía, no me quedaba claro y ahorita con su participación, pues bueno, al menos, insisto, siento que no estoy solo porque creía que yo no lo entendía. Yo les voy a dar mis conclusiones, digo, obviamente esto es teórico y cada quien tendrá las suyas. Por aquí tengo un cuadro en donde yo advierto lo siguiente, entre el test de proporcionalidad y el test de escrutinio estricto. De entrada, el test de proporcionalidad, a ver, creo que es el cuadro anterior, Mayo. A ver, sí, gracias. El test de proporcionalidad, bueno, lo sabemos, proviene del derecho constitucional alemán y europeo. Alexis, no sé cómo se pronuncia, Bokenforde, no sé. En tanto que el escrutinio estricto proviene del derecho constitucional norteamericano, jurisprudencia de Scotus de la Suprema Corte de Estados Unidos. El test de proporcionalidad se ha usado para analizar la validez de normas y actos que restringen derechos en general. Ese es que yo advierto. En tanto, el test de escrutinio estricto se utiliza para revisar medidas que afectan derechos con protección reforzada como igualdad, no discriminación y libertad de expresión. Insisto, es lo que yo advierto. La estructura del análisis, y lo vamos a ver en la siguiente clase, con mayor detenimiento, el test de proporcionalidad está compuesto por 3 etapas, ya lo dijimos, la idoneidad, la necesidad, bueno, hablamos también del fin constitucionalmente válido, y la proporcionalidad en sentido estricto, en tanto que el test de escrutinio estricto tiene 3 requisitos que son finalidad legítima y apremiante, muy similar, medio necesario para alcanzar ese fin, vamos, similar a esa necesidad, y la medida estrictamente adaptada al fin sin afectar más de lo necesario. Desde mi punto de vista, el escrutinio estricto exige un estándar justificativo mayor. Es una prueba más rigurosa de aplicación excepcional, en tanto que el test de proporcionalidad es de moderado a intenso. Como claros ejemplos, pues bueno, tenemos el amparo en revisión 237 de 2014, les decía sobre el test de proporcionalidad, en el que la Corte analizó el tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el uso lúdico de la marihuana. En tanto que en el escrutinio estricto hablamos de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, en donde se trató el tema de la identidad de género, cambio de actas de nacimiento. Me voy tranquilo, al menos hoy, me voy contento, por saber, insisto, que no soy el único que todavía no lo tiene muy claro. Trataré de clarificarlo estos días para platicarlo, y esa es la tarea para platicarlo el próximo martes, que es nuestra sesión, nuestra última sesión conmigo. Y bueno, agradecerles también su participación, licenciada Virginia. A lo mejor es muy corto, pero sí quisiera iniciar el próximo clase ya más a fondo con los temas y a ver si dilucidamos esta diferencia entre test de proporcionalidad y test de escrutinio estricto, y cada quien tendrá sus conclusiones, sus opiniones. Les agradezco infinitamente su paciencia, sus aportaciones, sus participaciones. En cuanto a los libros, pues bueno, ya vi Dulce, señora Sara, y Jesús Santos también, por ahí Iram, no, perdón, Alexis Iram, sí, que estuvieron apoyándome en esta clase, les agradezco infinitamente. Y si me lo permite, licenciada Virginia, también damos por concluida la clase de hoy para irnos un poquito temprano y agradecerles su participación y su atención. Y pues primero Dios, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y nos llevamos esos de tarea, analizar más a fondo
estos test de proporcionalidad. Les agradezco mucho. Bonita noche, licenciada Virginia. Gracias. Gracias. Muy agradecido, señor juez. Excelente su clase. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Bonita tarde para todas y todos. Gracias, sí, güey. Gracias, hasta luego.